A continuación vamos a presentar el ejercicio número 1, el cual consiste en una cuerda, en una onda infinita, es decir, que nunca se devuelve. En este se puede observar una cuerda finita con un extremo libre en el cual se produce una onda con una amplitud de 0.32 centímetros, una frecuencia de 1.50 Hz, una amortiguación baja y una tensión alta. Entonces, a continuación realizaré la ecuación del ejercicio que acabamos de observar. Primero, es importante utilizar la regla para poder determinar otros elementos que necesitamos de la onda. Tenemos la frecuencia que es de 1.5 Hz o 1.5 segundos a la menos 1, una amplitud de 0.32 centímetros. Después debemos hallar la frecuencia angular, cuya fórmula es 2pi por la frecuencia, y esto nos daría 3pi radianes por segundo. Debemos determinar la longitud de onda simbolizada con el lambda. Para esto observamos la gráfica. La longitud de onda va hasta donde termina el primer periodo y en este caso sería aproximadamente en 3.8 centímetros, en el cuarto punto verde. Pero necesitamos la longitud de onda en metros, por lo que la convertimos y nos queda 0.038 metros. La constante de elasticidad es 2pi sobre lambda, perdón, y esto nos daría 52.6 pi radianes sobre metros. Ya que tenemos todos los datos que necesitamos para armar la ecuación, tomamos la estructura de la ecuación de una onda, que es la que podemos observar ahí. Y igual a A por seno de velocidad angular por tiempo, más o menos, esto lo explicaré a continuación, de la constante de elasticidad por la distancia más la fase inicial. Si reemplazamos los datos que tenemos, nos quedaría y igual a 0.32, que es la amplitud, por el seno de 3pi por t. El signo nos quedó negativo porque la onda se propaga hacia el lado derecho. Y cuando esto sucede, se pone un negativo. En caso de que se propagara hacia el lado izquierdo, sería positivo. Reemplazamos la constante de elasticidad, que es 52.6 pi por la distancia, y la fase inicial es 0. Como la fase inicial es 0, entonces la podemos quitar porque no nos va a afectar nada. Y finalmente, esta sería la ecuación. Lo único que cambia es que antes del paréntesis pusimos el factor común, que es pi. A continuación tenemos una cuerda finita con un extremo libre en donde tenemos una amplitud de 0.32 centímetros y una frecuencia de 0.75 Hz con una amortiguación baja y una tensión alta. Podemos observar que la onda mecánica, conforme se acerca al final de la cuerda, la onda incidente se refleja y esta interfiere con la onda, con el pulso incidente. También podemos darnos cuenta que la onda reflejada tiene la misma forma de la incidente y que la única diferencia es que se propaga en una dirección contraria. Esta es una onda estacionaria, ya que como podemos observar, su parte espacial no cambia, es decir, sus valles, su cresta y sus nodos, solo que se van escalando en diferentes instantes del tiempo. Bueno, para hallar la ecuación de la onda, primero tenemos que la frecuencia es 0,75 Hz o segundos a la menos 1, la amplitud es 0,32 centímetros, la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, que sería 2pi por 0,75 segundos a la menos 1, y eso nos daría 4,71 radianes sobre segundo. Lambda, que es la longitud de onda, sería aproximadamente 7,6 centímetros, como lo vemos en la imagen, y como lo necesitamos en metros, pues serían 0,076 metros. El número de ondas sería igual a 2pi sobre lambda, que 2pi sobre 0,076 metros nos daría 82,67 radianes sobre metros. Entonces, para hallar la ecuación, utilizamos la fórmula de Y es igual a amplitud por el seno, por la frecuencia angular, por el tiempo, más o menos el número de onda por la distancia, más la posición inicial. Entonces, la ecuación de la onda sería igual a 0,32 por el seno de 4,71 tiempo menos 82,67 distancia, y la reflexión sería la misma fórmula, pero con signo diferente, o sea, signo positivo,
porque se devuelve la onda. Teniendo en cuenta que la superposición es la suma de la onda incidente y la onda reflejada, aplicamos la ecuación de que Y1 más Y2. Entonces tenemos que Y1 es la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo menos el número de onda por el desplazamiento. Al sumar Y1 con Y2 nos da que la amplitud por seno de la frecuencia angular por el tiempo menos el número de onda por el desplazamiento más la amplitud por el coseno, la frecuencia angular por el tiempo más el número de onda por el desplazamiento. Teniendo en cuenta la identidad trigonométrica que dice que el seno de dos ángulos diferentes es igual a 2 coseno de A menos B sobre 2 y seno de A más B sobre 2. Entonces tenemos que este sector es A y este sector es B. Aplicando esta identidad trigonométrica nos da 2 coseno de la frecuencia angular por el tiempo menos el número de onda por el desplazamiento menos la frecuencia angular por el tiempo más el número de onda por el desplazamiento sobre 2 por seno de la frecuencia angular por el tiempo menos el número de onda por el desplazamiento más la frecuencia angular por el tiempo más el número de onda por el desplazamiento sobre 2. Aquí podemos cancelar términos semejantes, entonces cancelamos frecuencia angular con frecuencia angular y tiempo con tiempo, lo que nos quedaría menos 2 veces el número de onda del desplazamiento sobre 2. Aquí también cancelamos los términos semejantes, entonces cancelamos el número de onda con número de onda, desplazamiento con desplazamiento, y nos da 2 veces la frecuencia angular por el tiempo sobre 2. Aquí aplicamos otra identidad trigonométrica que es coseno de menos teta es igual a coseno de teta. Entonces nos da 2 coseno del número de onda por el desplazamiento por el seno de la frecuencia angular del tiempo, lo que nos da que amplitud de 2 coseno por el número de onda por el desplazamiento por seno de la frecuencia angular por el tiempo. Y eso nos da 2 por amplitud por coseno del número de onda por el desplazamiento por seno de la frecuencia angular por el tiempo. Al reemplazar todo lo que hicimos con la amplitud, que es 0,32, la frecuencia angular, que es 4,71, y el número de onda, que es 82,67, obtenidos de las ecuaciones anteriores, tenemos que reemplazamos y tenemos que 2 por 0,32 por coseno de 82,67 por el desplazamiento por 4,71 por el tiempo. Realizamos esta multiplicación, nos da 0,64 y dejamos lo mismo por coseno de 82,67 por el desplazamiento por seno de 4,71 por el tiempo. Entonces el tercer ejercicio es sobre extremo fijo y vamos a observar qué sucede entre la onda incidente y la onda reflejada. Entonces podemos observar que la onda reflejada se propaga en dirección contraria a la onda incidente y también podemos observar que entre sus nodos, sus valles, sus crestas no sufren cambios, tienen lo mismo y se manejan sobre un mismo espacio. Pero a diferencia de eso, a medida que transcurre el tiempo, sí manejan una diferente escala.